Colombia vive días históricos. Primero fue el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, hoy en transición hacia ser un partido político. Ahora es el cese unilateral del fuego del Ejército de Liberación Nacional. Lo vemos. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz Juan Manuel Santos Calderón. Después del histórico acuerdo con las FARC, el gobierno de Colombia acaba de dar otro paso crucial para la pacificación definitiva del país. La declaración bilateral de alto el fuego con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla activa que participa del conflicto armado colombiano desde su creación en 1964. De orientación marxista-leninista y asociada en sus inicios a la teología de la liberación, la organización insurgente, mucho más pequeña que las FARC, todavía cuenta con alrededor de 2.000 combatientes que actúan sobre todo en la región de Catatumbo, en varios departamentos del norte, centro y oeste del país. El cese del fuego se inició el domingo 1 de octubre y tiene una duración prevista de 3 meses, hasta enero de 2018, y se acordó entre representantes del gobierno y el ELN poco antes de la visita del Papa Francisco a Colombia. Los veedores de este entendimiento son las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Entre 2002 y 2007 hubo diversos intentos infructuosos en Cuba y Venezuela de alcanzar un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el ELN. A fines de 2016 se retomaron las conversaciones entre las partes y las actuales negociaciones que se están llevando a cabo en Quito, Ecuador, comenzaron en febrero de 2017. El grupo guerrillero, muy activo en el ataque a infraestructura, se comprometió a suspender los secuestros mediante los que se ha venido financiando desde mediados de los 80, a no utilizar minas terrestres ni reclutar a menores, así como a dejar de atacar rutas e instalaciones petroleras. A cambio, el gobierno de Santos también evitará atacar a la guerrilla y mejorará las condiciones de detención de los 450 militantes actualmente encarcelados. Este es el primer cese al fuego bilateral que suscribe el ELN en toda su historia. Y este cese al fuego y de hostilidades se hace con un propósito humanitario para proteger principalmente a la población civil, para defender sus derechos y libertades. Las fuerzas militares y de policía, y que quede muy claro, continuarán cumpliendo con sus deberes constitucionales en todo el territorio nacional. En próximos encuentros, el jefe de la delegación oficial, Juan Camilo Restrepo, espera conseguir la liberación de al menos 6 personas que el ELN aún mantiene secuestradas. El acuerdo de paz no seguirá el modelo del que se selló con las FARC, dadas las notorias diferencias entre ambos grupos. El cese al fuego no es para sanear comportamientos criminales, de ninguna manera. De manera que si en el Chocó o en cualquier parte del país el ELN durante el periodo de vigencia del cese al fuego prosigue con comportamientos criminales, como es droga, como es minería ilegal, como es extorsión, esos comportamientos serán reprimidos con toda firmeza por la fuerza pública y esa represión de ninguna manera riñe con el cese al fuego. El ELN tiene una conducción menos centralizada y a pesar de estar liderado por Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, en la práctica los diversos frentes en que se organiza la guerrilla son una suerte de federación de organizaciones armadas con relativa autonomía. Desde que iniciamos los diálogos con el gobierno del presidente Santos, insistimos en la urgencia de este cese bilateral porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto. Por otra parte, operan no solo en ámbitos rurales, sino también urbanos.
El Ejército de Liberación Nacional mantiene además un enfrentamiento armado con el denominado Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales del país y asociada a remanentes paramilitares, por lo que es difícil que el grupo insurgente acepte desprenderse de sus armas sin garantías en un acuerdo con el gobierno, ya que eso lo dejaría inerme frente a sus enemigos. El tiempo para alcanzar un acuerdo apremia. Santos y la guerrilla deben lograr cerrar un entendimiento antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, contexto en el que siempre estará latente el riesgo de que la derecha, en particular el uribismo, puedan torpedear el proceso, como ya ocurrió con el triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo con las FARC en octubre de 2016. Un papel fundamental tendrá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este caso y también lo ha tenido la Iglesia Católica para lograr este cese unilateral del fuego. José. Sí, recordemos que esta negociación del gobierno de Santos con los helenos, con el Ejército de Liberación Nacional, se produce después del acuerdo de paz con la FARC, dos guerrillas que operan desde casi hace medio siglo en Colombia. Surgen en momentos parecidos pero con orígenes diferentes. El caso de la FARC es una guerrilla muy campesina que surge a partir de la guerra interna, la violencia, la etapa de la violencia entre liberales y conservadores. El Ejército de Liberación Nacional tiene un origen más vinculado a la Revolución Cubana y a las teorías foquistas del Che Guevara, lo cual le da una magnitud menor. En su mejor momento llegó a tener 5.000 combatientes, la FARC 20.000. En cambio, hay una diferencia también desde el punto de vista ideológico. La FARC es una guerrilla más campesina que se financia más en función del narcotráfico, más desplegada territorialmente, y en cambio el Ejército de Liberación Nacional más chico, más centrado en el boicot a la industria petrolera y minera y más dogmático, con más presencia en las universidades, con más influencia de la Iglesia. Esto podría ser que por un lado sea más fácil porque son menos, pero por el otro lado requiere una tarea de convencimiento y de persuasión quizás mayor. Desde 1948 no se vivía en Colombia una situación como esta y por primera vez en varias décadas el año próximo Colombia, de prosperar este cese unilateral, tendrá elecciones libres de violencia, elecciones presidenciales.